Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, uno de los puntos preferidos porque amo este punto de angelitos. Miren qué bonita trama, hermosa, muy linda. Para mantillas queda realmente precioso. Bueno, en este momento no tengo, hice una muestra con un solo color y la verdad que no da el mismo efecto. El punto es muy bonito, pero para diferenciar los angelitos, lo lindo es hacer un color de fondo y luego ir o combinar o usar solo dos colores, pero siempre combinando el fondo, que yo le digo fondo, es esta parte que aquí lo tengo en un violeta muy lindo. Y he hecho angelitos rosados y blancos, pero podría ser todo rosado, podría ser celeste, podría ser todo verde o podría ser una hilera de cada uno de los colores, pero si mantenemos la hilera del color de fondo, mucho mejor para que se puedan notar bien estos angelitos. Si lo podemos hacer en un solo tono, pero no resaltan tanto y la verdad que vale la pena. Miren lo que es, divino. O violeta y blanco, así solito, realmente queda precioso. Bueno, acá obviamente yo voy a seguir con mis colores. Tengo esta lanita que uso siempre, la voy a tejer doble, entonces me va a quedar de un lindo grosor. Lo podrían tejer con un hilo de algodón finito y pueden hacer una mantillita, por ejemplo, para verano, y el angelito se va a notar bien y el punto queda precioso. En este caso yo lo estoy haciendo como un poquito más abrigada. Más allá de que esto escaladito, igual de todas maneras queda bastante abrigada yo dije una mantilla por el tema de los angelitos, pero la verdad que se pueden hacer cortinas, se puede hacer alguna blusa. Bueno, ideas como siempre van a surgir y de ustedes van a hacer algún comentario seguramente donde ustedes colocarían esta trama tan bonita, este punto precioso que forma un angelito. Miren qué lindo que es. Bueno, del material ya les hablé. Yo voy a utilizar este que es un verde muy clarito, no es verde agua, la verdad que es una mezcla entre verde y celeste muy bonito. Lo voy a tejer como fondo y voy a hacer los angelitos con este lila y con este celeste, como para que tengan otros colores para poder ver el punto. La aguja voy a tejerla con la aguja número 4. Esta es de aluminio, así que va a andar bien. Podría ser 4,5 si utilizan un material más grueso o una sola hebra pero más grueso. Podría ser un 4,5 también. Y bueno, una agujita para esconder hebras. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este punto? Cada angelito nos va a llevar 14 puntos. Entonces, vamos a tomar la medida del ancho que quisiéramos hacer esta trama y vamos a hacer con múltiplos de 14 más 5 puntos de cada extremo, o sea que serían múltiplo de 14 más 10 puntos extras, que van a ser estos 5 que van a mantener una línea recta para los extremos. Hay otras formas también para terminar en los extremos, pero bueno, a mí me gusta esta porque nos construye esta pared que si queremos hacer una franja, esto ya viene bien recto como para agregar bordes o lo que uno desea, o una terminación que quede bien recto. Así que entonces contemos con múltiplo de 14 más 10 puntitos extras que nos van a servir para el orillo. Explicado todo esto, acá vamos a arrancar. Esta muestra yo la hice con 38 puntos. Tengo 14, 14, 28 puntos más los 10 que les mencionaba para el orillo. Entonces en total voy a formar una cadena con 38 puntitos. Una vez que tenemos formada el largo total que ustedes desean para esta muestra, que como franja la verdad que queda bonita, con 38 puntos está perfecto. Entonces vamos a comenzar con esta base y empezamos a tejer varetas, o sea que a partir de aquí voy a levantar 3 cadenitas para mi primer vareta y voy a tejer 5 varetas que van a ser para el orillo. Ahí.
aquí tengo las 5 varetitas que vienen en el orillo. Ahora vamos a hacer una serie de arcos que van a sostener la próxima hilera, pero también hacen esta gotita tan linda, que es un picot. Entonces, para formar este arco vamos a contar 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. Y de aquí va a salir el picot. Entonces, desde la base contamos 2 cadenitas que no las vamos a tejer. Vuelvo a la tercera cadena y desde aquí sostengo con un punto bajo el picot. Ahí. Bajo con 2 cadenitas y ya tengo el primer arco con el picot. Entonces, acá inmediatamente a esta vareta, en la próxima, vuelvo a tejer 5 varetas. Y aquí me queda el arquito, ¿ven? Ahí. Sigo tejiendo con varetas. Estamos haciendo la base para luego tejer sobre esta base el angelito. Que ahí es donde yo voy a cambiar de color. Recuerden que también lo pueden hacer en un solo color, pero el efecto es diferente. Aquí. Tejí las 5 varetas. Sigo tejiendo con varetas, pero vamos a saltar desde la base 4 puntitos. Entonces, 1, 2, 3, 4 espacios. En el quinto, vuelvo a tejer 5 varetas. Es un punto realmente bellísimo, a mí me encanta. Me gusta mucho para las mantillas de los bebés por el tema de que son angelitos, pero la verdad que va en muchísimos proyectos. Bueno, acá completo estas 5 varetas de este lado, que en total tenemos 10 varetas y esta especie de arquito hacia abajo que nos va a servir luego como base para el angelito. Miren qué belleza. Ahora, esto nos va a servir como para el primer angelito. A partir de aquí tengo que volver a hacer el arco y nos va a separar la base para un angelito y viene la base para el otro angelito. Pero nos va a separar entre uno y otro siempre este arquito que vamos a hacer con el picot. Los arcos los vamos a repetir siempre igual. Entonces, volvemos a tejer 6 cadenitas. 6. Cuento estas 2 que no las voy a tejer. En la tercera, bajo mi aguja y preparo con un punto bajo el picot. Entonces queda aquí esta gotita tan linda. Bajo con 2 cadenitas para igualar estas 2. Y comienza nuevamente el mismo movimiento que hemos hecho a partir de este arco. ¿Ven? Las 5 varetas, saltamos los 4 espacios y continuamos tejiendo otras 5 varetas. ¿Ven? Acá vendría el segundo angelito. Este movimiento lo van a repetir todo el largo que hayan elegido para su proyecto. Si quieren hacer una manta, por ejemplo, bueno, van a tener que ir repitiendo siempre este movimiento y buscando el espacio para cada uno de estos angelitos. Acá tengo las 5 varetas, tomo una lazada en mi aguja y cuento los 4 espacios. 1, 2, 3, 4. En el quinto, vuelvo a tejer esas 5 varetas. Y ya nos estamos aproximando al otro orillo. ¿Cómo vamos a terminar este trabajo? Esta hilera, por ejemplo. Todavía me quedan rezagos de mi gripe y mi garganta me está pasando factura. Bueno, acá tengo las 5 varetas. Nuevamente vuelvo a hacer el arquito con 6 cadenas. 6, cuento estas 2 y aquí tejo el picot, 2 cadenas y ahora nos tocaría tejer las 5 varetas que van a ser del orillo. Y nos quedan justo este espacio que hemos calculado para 5 varetas.
Ahí está. Yo no voy a cortar la hebra de este color de fondo. Sí, luego, si voy a ir combinando varios colores para los angelitos, esos sí se van a ir cortando a medida que vamos avanzando con hileras. Bueno, acá llegué a la última hilera, voy a hacer una cadenita y dejo en suspenso. Si ustedes lo desean, pueden poner algún ganchito. Si son principiantes y tienen temor de que esto se desteja, le ponen un alfiler, un ganchito. Pero bueno, este es el movimiento que tienen que lograr. Es un zigzag, miren. Acá va a ir un angelito y aquí viene el otro. Estos son los orillos y los arcos de separación. Ahora voy a agregar el nuevo color. Bueno, acá voy a incorporar el nuevo color. En mi caso elegí este lila suavecito. Y este me queda en suspenso. Regreso y comienzo nuevamente aquí, en este extremo. Con el color de base vamos a ir y volver, o sea que algunas hileras van a estar con la vareta de frente, en otras van a tener la vareta al revés, porque el color de fondo lo vamos a ir llevando ida y vuelta. En cambio, si elegimos un color por hilera, siempre nos va a quedar las varetas de frente. Ahora, si elegimos solamente un color y un color de base, entonces vamos a hacer el mismo movimiento, ida y vuelta. Ya lo van a ir viendo. ¿Cómo vamos a empezar esta hilera? Yo no voy a comenzar aquí, en este borde. Voy a comenzar directamente en el arco. Entonces, en este arco vamos a tejer estas 5 varetas. Y así se va a ir repitiendo todas las hileras. Todas las hileras donde lleve el angelito, ¿no? Ahí. Tejo la primera y completo las 5 varetas dentro de este pequeño arco que me queda, que habíamos tejido 2 cadenitas. Bueno, ahí es donde van a ir las 5 varetas. Tiro aquí la colita que la fui escondiendo, me falta una más y aquí estamos. Bueno, tejí las 5 varetas, vuelvo a hacer este arco. El arquito sí lo vamos a repetir en todas las hileras, con este formato y con este formato. Y ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo hacemos exactamente igual. Recuerden, 2 cadenas dejamos, hacemos el picot y sumamos 2 cadenas para bajar. Y ahora, voy llevando estas, las voy a llevar para atrás, estas colitas porque me estaban molestando. De este lado del arco volvemos a hacer 5 varetas, aquí, en este arquito. Ya comenzamos a formar las alitas del angelito. 4 y 5. ¿Ven? Voy a sacar estas colitas. Entonces, estas son las de orillo, el arquito con el picot, y esto es parte de las alitas. Ahora, aquí hacemos varetas, 5 varetas, pero en estas 5 y en estas 5 vamos a hacer toda una trama de lazadas continuas. En total tenemos que contar 10 lazadas porque tenemos 10 varetas. Entonces las vamos a ir sosteniendo en la aguja, ahí, y empezamos. Esta es la primera, tiro, tomo lazada, voy a la segunda, tiro, voy a la tercera, tiro, tomo lazada, voy a la cuarta, tiro. ¿Ven que las voy juntando? Voy a tirar un poquito la hebra. Eso sí, tengan en cuenta de aflojar la hebra para que las lazadas no queden tan tensas. Acá hice 4, pero tengo que completar las 10 varetas. Son muchas. 9, están bien apretaditas. 10, aquí las tengo. Ahora voy a tomar una hebra y a pasar por todas las lazadas. Si se escapa, si se traba, si no sale, no se hagan ningún problema, lo pueden volver a hacer. Ahí las tengo, a las 10 juntitas.
ajusto bien apretadito esta colita con el rulito que me quedó en la aguja. Y ahí lo cierro. Bien apretadito. Ahí. Ahora, antes de continuar y terminar la alita del angelito, vamos a hacer la cabecita. Acá mismo levanto 3 cadenitas, que es una vareta. Y en el centro, aquí, en este huequito donde nosotros cerramos todas las lazaditas, vamos a hacer un punto puff, con 4 o con 5 lazadas. Eso va a ser a gusto. Yo lo hice con 4. 3, 4. Ajusto y cierro. Ahí ajusto con una cadenita y bajo nuevamente con 3 cadenitas. Voy a la base de la cabecita y cierro con un punto deslizado. Entonces ahí formé parte de la alita con varetas, el cuerpito con lazadas, la cabecita con lazadas y cadenas y termino de hacer el otro lado, la otra alita. Como desde aquí, desde el punto deslizado que hicimos, vamos directamente al arco y tejo 5 varetas. Ahí se me revolvió el pobre angelito. 1, 2, y voy a aflojar mi lanita. Tiene que estar bien flojita la lanita. 3, 4, y hacemos la última varetita para terminar este angelito. 5. Lo voy a apoyar sobre la mesa. Miren qué bonito. Ahí se formó. Estas son las alitas, el cuerpito y la cabecita. Ahora volvemos a hacer el arco, este arco. Entonces, todo este movimiento tenemos que ir haciendo obviamente los angelitos primero y cada vez que lleguemos al orillo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Entonces continúo con el arquito. Hice el arquito, nuevamente comienza el otro angelito aquí, a partir desde este lado del arco, con las 5 varetas, que son las alitas. Ven que se me hizo aquí un rulito y se me enredó. ¿Saben cuál se me se me enredó esta? Ay, esperen que lo voy a tener que destejer, no queda otra. Se me enredó la colita esta que la iba a cortar, pero bueno, la voy a cortar para que no me moleste. Un poquito. Así después la puedo esconder mejor. Aunque sea una muestra, yo escondo las hebritas igual porque nunca se sabe cuándo voy a usar las muestritas estas. Como hemos hecho la manta, por ejemplo. Tengo idea de usar todas estas muestras que son diferentes, que no son solo cuadraditos, en otro trabajo. Pero bueno, ya veremos. Ahí empecé. Hice el arquito y empecé las alitas del otro angelito, el que viene. Voy a repetir este movimiento y luego ya continuamos. Solo con las lazadas, para que les quede bien clarito. Entonces tomo lazada y simplemente es ir contando con estas 10 varetas, o sea que tenemos que hacer 10 lazadas. Hacemos una por cada vareta. Sé que acá juntar todas las lazaditas por ahí es el trabajo que es un poquito, no les digo complicado porque se puede hacer, que es lo que más trabajo quizás nos lleve. Juntar todas estas lazadas, ahí las tengo a todas, a las 10, engancho una hebrita y tengo que pasar por dentro de ellas. Que puede ser que se trabe la aguja en el medio. Ya estos puntos los hemos hecho varias veces, no el angelito, pero hemos trabajado así con muchas lazadas. Puede ser que algunos se zafen, lo volvemos a hacer. Acá ajusto. Y una vez que tengo el cuerpito y ajusté, comienzo con las cadenitas para hacer la cabecita. Levanté las 3 cadenas y bueno, lo relleno con 4 lazadas. Bien.
cierro, ajusto y bajo nuevamente con 3 cadenas a la base de la cabeza, punto deslizado. Me encuentro con el arquito y comienzo a hacer el otro alita que le está faltando a este angelito. Simple, muy simple, y la verdad que vale la pena porque es precioso. Ahí vamos. Lo voy a apoyar sobre la mesa. Y acá tenemos los dos angelitos. Miren qué cosa más bonita. Y encima nos quedan estas gotitas tan bonitas ahí, combinando los colores. Queda fantástico. Nos queda hacer un arco más y terminamos. Les quiero mostrar, voy a hacer el arco, pero les quiero mostrar cómo se terminaría esta hilera si yo ya quiero cambiar de color. Que de hecho voy a cambiar de color. Voy a usar la segunda hilera, un tono celeste. Pero quería que les quede bien claro este tema de los angelitos. Porque es todo, el angelito es toda la vista de esta trama. Ahí. Termino con las 5 varetas y corto la hebra. Porque quiero cambiar de color. Me gusta combinarlo con 2 o 3 colores. Queda realmente bellísimo. Corto y dejo para esconder. Ahí. Tengo que volver a empezar con este color. Entonces, acá, si ustedes quisieran cortar aquí el color de base y dejar así sueltitas todas estas últimas y primeras vueltas, el principio y el final, y luego lo pueden ir uniendo con todo un borde de cadenas, también se puede hacer. A mí me gustó construirle aquí con varetas y con varetas dobles el orillo que ya se los voy a mostrar. Si ustedes eligen no cortar el fondo, les muestro cómo hacemos. Y si no, directamente con esta hacen lo mismo que hicieron aquí. Hacen nudito, cortan. Luego se esconden las hebras, no pasa nada. Hay gente que tiene mucho temor a cortar hebras cuando hablamos de crochet, pero no pasa nada. Se puede solucionar. Cadenita, giro. Completo una vareta. 2 cadenitas más. Voy aquí al borde, voy a correr esta para que ustedes puedan ver, al borde de esta varetita que queda acá y dejo un puntito bajo. Y vuelvo a levantar 3 cadenitas. ¿Ven? Entonces ahí ya construí lo que sería, yo les llamo paredes. Es lo que nos contiene estos grupitos que quedan como sueltitos. Y acá reiniciamos este movimiento, el movimiento que hicimos en la primera hilera. Hacemos las 5 varetas, porque vamos a repetir todo el tiempo estas 2 hileras. Una es la de fondo, que es el color que yo elijo como fondo, así la llamé para diferenciar una con otra, y la otra de los angelitos. Tengo 4 y me quedo haciendo el arquito. Bueno, hice el arquito. Ven que vamos repitiendo el mismo movimiento. Ahora voy a hacer las 5 varetas que corresponden a este lugar. La única diferencia que vamos a tener con esta hilera a la primera, la que es la base, es que aquí tenemos que sostener la cabecita del angelito. Y ahora les muestro. Acá repetí esta, que en la base tenemos que cumplir estas 5 varetas. Aquí ya no, aquí siempre nos va a quedar dentro del arco. Y esta, que vendría a ser esta que está aquí abajo. Pero la diferencia que va a ser, en vez de dejar este espacio, acá vamos a sostener con un punto la cabecita del angelito. Ahí. Ahí buscamos un huequito y hacemos un puntito bajo. Y continuamos tejiendo las varetas aquí, en este arco, como hicimos estas. Entonces, estas 2 son las que vamos a repetir continuamente. Esta que estoy haciendo ahora como fondo y la del angelito. Tenemos 4 y 5. Vuelvo a hacer el arco. El arco les mencionaba que lo vamos a repetir hasta el final, siempre igual. Tengo 3
y 3, 6. No quiero hacer de más. Ahí están las 2 para que me quede todo igual. 2 y vuelvo. Tejo las varetas de este lado. Siempre a cada uno de los lados del arquito tenemos que tejer estas 5 varetas. Vale la pena, es precioso este punto, esta trama en realidad. Y ahora aquí en el centro el punto bajo. Sostuve en la cabecita del angelito y directamente salto, acá esta que todavía me sigue molestando, esa colita, salto aquí, tejo las 5 que corresponden de este lado. Y quiero llegar al orillo para mostrarles cómo construí con varetas dobles, 4 y 5. El arco. El arco, les mencioné, siempre igual. 2 cadenitas y tejo las que corresponden aquí al orillo. 4 y 5. Bueno, antes de hacer las varetas de acá les voy a mostrar cómo queda. Este movimiento lo vamos a hacer después que hagamos el angelito. Viene esta hilera. Esta es la que tenemos que hacer. Esta que hemos hecho diferente solo es para la base. Diferente en el sentido de cómo están tomadas las varetas. Pero nada más, es solo la base. Luego vamos a repetir la del angelito y esta de fondo. Siempre las mismas. Acá, para hacer las varetas que vendrían acá, porque en esta ya las hicimos, cuando subimos. Acá tengo que ayudarme con varetas, pero me tengo que mantener aquí en este espacio para la próxima. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Tomo una lazada, que aquí vendría una vareta, pero miren lo que voy a hacer. Pincho esta varetita de orillo, no tejo ninguna vareta, vuelvo a tomar una lazada y vengo aquí a este borde de la vareta de orillo. Acá sí tejo la vareta y cierro. Ya tejí una. Tejo la vareta y cierro. Entonces con estas dos ya quedé ubicada en el mismo espacio que estaríamos aquí. ¿Ven? Atravesamos el grupito, tejemos la vareta y luego tejemos la otra. Entonces los dos lados nos van a quedar parejitos. A partir de ahora es ir subiendo como subimos aquí y en la próxima hacemos el mismo movimiento. Entonces, este que está aquí lo vamos a girar. ¿Por qué lo voy a girar? Porque si el angelito lo hice con las varetas de este lado, cuando inicio con el color nuevo, lo vuelvo a hacer de este lado. Ahora, si ustedes, por ejemplo, quieren seguir haciendo, no sé, voy a mencionar mis colores. Con el verde el fondo, y con lila todo, por ejemplo, una mantilla, un trabajo, lo que ustedes desean, entonces directamente no cortan la hebra, suben con 3 cadenitas y empiezan a hacer lo mismo que hicimos aquí. Continúan con este mismo color. Entonces sí, nos va a quedar un angelito con las varetas de frente y el otro angelito con las varetas de frente de este lado. Igual que como hacemos con el fondo. Una nos va a quedar con la vareta de frente y cuando lo giramos nos queda con la vareta del revés. Es un pequeño, mínimo detalle que por lo general nos damos cuenta o vemos los que sabemos tejer, conocemos las varetas y se ven muy de cerca, que como muchos hacemos, nos arrimamos cada vez que encontramos un tejido. Pero si no, si en lo posible queremos hacer los angelitos de frente, entonces continuamos, giramos el trabajo y empezamos de nuevo acá, de este lado. Acá, como yo les mencioné que iba a hacer 2 colores, en lila y en celeste, entonces aprovecho y hago con las varetas siempre de frente. Pero eso porque elegí hacerlo así, si no, no pasa nada. ¿Ven? Miren cómo voy a arrancar. Arranco acá. Arranco directamente en el arco. Y tejo las 5 varetas.
como hice con el lila. Solo les voy a mostrar este tramito porque ya lo vimos, ya les expliqué. Solo que me quedo explicando muchos más detalles porque a mí me gusta contarles todos los detalles. Me gusta contarles todos los detalles para que ustedes tengan la opción de elegir y decidir cómo quisieran hacer sus trabajos. Y obviamente cada uno va a poner su impronta, sus gustos, sus colores, sus materiales, el grosor de aguja, el grosor del hilado. Eso es lo que a mí me gusta compartir desde aquí. Solo una idea, pero luego cada uno elige. Que eso es lo lindo. No hacerlo exacto como yo les menciono, porque no, la verdad no creo en eso. Yo creo en la creatividad de cada persona. Y eso es lo que me gusta, me divierte y adoro compartir. Bueno, a partir de ahora empezamos con el angelito, tal cual empiezan acá todas las lazadas. Recuerden, acá hemos sostenido la cabecita con un punto bajo, pero aquí no tomo lazada. Lo paso de largo a ese punto. Se los voy a mostrar. Pero luego ya me queda terminar la muestra porque tengo 4 y 5. El puntito de la cabecita lo salto, no lo tejo. Si ustedes lo quieren sumar, bueno, lo pueden sumar. Eso va a ser a gusto, como les mencionaba recién. Ay, me acabo de golpear el codo. Como les mencionaba recién, es cada uno que pone lo suyo y lo divertido es eso. A ver si sale y salen todas juntitas porque se me ha trabado muchas veces también, no se crean que es así nomás. Ay, se me trabó en algún lado. Ahí está. Ahí ajusto y comienzo para la cabecita. Pero ¿qué quería mostrarles? Quería mostrarles que este puntito donde yo sostuve la cabecita no lo tejí, lo pasé de largo. Sigo con mis 10 lazadas. Luego acá vendría la otra parte de la alita, obviamente la cabecita. Y repetimos este con el color del angelito que ustedes quieran y este con el color de fondo que ustedes quieran. ¿Quieren hacerlo en un solo color todo? Lo pueden hacer, pero hagan el intento. Lástima que no me lo traje a la muestra. Tenía una muestra con un color todo rosado, muy lindo, pero el angelito no se luce tanto. Bueno, me voy a quedar a terminar esta pequeña muestra. Espero que les haya gustado. Es una trama realmente bellísima, con el color que quieran, con el material que quieran, a jugar y a regalarnos estas bellezas que se ven por ahí. Y bueno, a mí me gustó compartirla desde aquí. Es una trama muy bonita para hacer muchas cosas. Les dejo un beso enorme. Mi garganta ya no da para más, pero igual acá estamos compartiendo y disfrutando del tejido. Un beso enorme y nos estamos viendo en otro tuto. Chao, gracias.